así se dan cuenta que los volúmenes se vuelven a redistribuir, especialmente en el espacio intra y extracelular, ¿verdad? Pero si quieren, si nos da tiempecito, tal vez revisamos eso al final, ¿verdad? Doctora, disculpe. Gracias, Dígame, doctora. de nada. Dígame, ¿Cuántas Marta. oportunidades tenemos? Es que ayer entré y empecé a hacer los ejercicios, pero los hice así como en mi cuaderno, ¿verdad? Y ahorita me parece que solo me queda una oportunidad más para repasar. No, ustedes los pueden hacer, o sea, las veces que quieran, los intentos que quieran, son intentos sin límites, no sé ni por qué saca eso, porque en realidad ustedes pueden hacer los intentos que quieran, no hay límite. Está bien, gracias. No se cierra, ¿verdad? Para repasarlo durante No el se semestre para cierra, el parcial. no se cierra, esas van a estar abiertos todo el tiempo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a empezar. Me dicen, me recuerdan ustedes en dónde nos quedamos, porque la verdad es que yo no me recuerdo, con 4 secciones, no sé ni en qué Nos parte me quedé. quedamos en las características de la difusión facilitada, doctora. Ah, ok, o sea que ya no vimos ley de Fick. Bueno, entonces vamos a empezar por ahí. Ok. Entonces, tal vez vamos a hacer un repaso si alguien tiene alguna duda acerca de las características de la difusión facilitada. Bueno, entonces pasemos al siguiente asunto, que es la ley de Fick. Esta ley de Fick la vamos a estar revisando en diferentes oportunidades, sobre todo cuando miremos pulmón, ¿verdad? La ley de Fick es una ley que nos dice qué factores determinan la velocidad de difusión de una molécula a través de la membrana, ¿verdad? Y esto es más que todo para la difusión simple, ¿sí? Hay varios factores aquí que son el gradiente de concentración, que están expresados en esta ecuación que tienen en el libro. No la vamos a operar, solo es para que la visualicen, ¿verdad? Y los factores son estos, ¿verdad? El gradiente de concentración, el coeficiente de partición. Esto significa qué tan fácil es que la molécula se disuelva en la bicapa lipídica, ¿verdad? Pueda penetrar, y como esto básicamente es para la difusión simple, entonces, qué tan liposoluble es la molécula, y entonces eso le permite difundir fácilmente, ¿verdad? El coeficiente de difusión, que es diferente de este, y que toma en cuenta situaciones como el tamaño de la molécula y la viscosidad del medio, ¿verdad? Por ejemplo, si una molécula es más grande, entonces la velocidad de difusión va a ser menor, ¿sí? Si el medio es más viscoso, entonces también la velocidad de difusión va a ser menor, ¿sí? Luego está la distancia o grosor de la membrana. Y por último, el área de superficie. Ahora, si regresamos a esta imagen donde están los alvéolos y el capilar, entonces miramos, por ejemplo, cuando se refieren al grosor de la membrana. Los gases, el oxígeno y el CO2, tienen que atravesar el epitelio del capilar, esta es una capa, luego entre el epitelio del capilar y el epitelio del alvéolo, que está en rosadito aquí, hay una membrana basal, ¿verdad? Que es la membrana basal de los dos epitelios, pero que se junta. Y entonces los gases tienen que atravesar esta capita, ¿verdad? De lo que se llama la membrana respiratoria. Ahora, esta capita es bien delgada, muy, muy delgadita, ¿sí? Entonces, los gases pueden atravesarla fácilmente porque el grosor no es muy grande, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en pacientes, por ejemplo, que tienen edema pulmonar? Los pacientes que tienen edema pulmonar empiezan a filtrar líquido de los capilares hacia el intersticio, o sea, al pequeño espacio que hay entre el capilar entre el epitelio de los capilares y el epitelio de los alvéolos. Entonces esto se va llenando de líquido y se va engrosando. Y entonces los gases ahí ya se intercambian con mayor dificultad. Por eso es que los pacientes con edema pulmonar tienen dificultad respiratoria, ¿verdad? Porque el intercambio de gases no es eficiente debido a que el grosor de la membrana es mucho mayor, ¿sí? Luego, cuando se refieren al área de superficie para el intercambio o para la difusión, aquí en esta imagen, pues solo pusieron el capilarcito que está aquí abajo de este alvéolo, ¿verdad? Pero en realidad los alvéolos están metidos en una red de capilares, ¿sí? Están
es una red tupidita de capilares que los recubre todos. Entonces, ¿esto qué hace? Incrementa toda la superficie de intercambio. Todos los alvéolos por todas partes pueden intercambiar gases. Entonces, eso lo hace eficiente, ¿verdad? Entonces, a mayor superficie de intercambio, mayor velocidad de difusión. Ahora, estas tres características, coeficiente de partición, coeficiente de difusión y distancia o grosor de la membrana, están metidos en un concepto que se llama la permeabilidad, ¿verdad? O sea que entre mayor coeficiente de partición, mayor coeficiente de difusión y menor distancia, es mayor la permeabilidad y más fácil difunden, ¿verdad? A mayor gradiente de concentración, que esto es la diferencia de las moléculas entre uno y otro lado de la membrana, es más veloz la difusión. A mayor área de superficie, es mayor la difusión. Eso es lo que nos está indicando la ley de Fick, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipos de transportadores vamos a tener en la célula y que van a facilitar la entrada y salida de sustancias a uno y otro lado de la membrana? Entonces aquí vemos una de las principales cosas que vamos a estar viendo mucho durante estas primeras semanas son los canales iónicos, ¿sí? Los canales iónicos pueden ser de dos tipos, ¿sí? Canales iónicos muy específicos que solo dejen entrar un ion, ¿verdad? O canales que no sean tan específicos. Y vamos a encontrar de diferentes tipos, ¿verdad? Los canales que están siempre abiertos, como estos que ilustran acá, ¿verdad? Y que dejan pasar tanto para un lado como para el otro los iones, o los que tienen mecanismo de compuerta, se llama, ¿verdad? Es decir, como quien dice, tienen una puertecita que se abre y se cierra dependiendo de ciertas situaciones. Una de las situaciones es un ligando. ¿Qué es un ligando? Puede ser una hormona, un neurotransmisor o cualquier otra sustancia reguladora que se va a unir a un sitio específico del canal, ¿verdad? Entonces estos canales se vuelven canales receptores, ¿sí? Tienen un sitio específico donde, como está en este ejemplo, este sería el ejemplo de un canal de sodio del músculo. Se tiene que unir un neurotransmisor aquí y cuando el neurotransmisor se une, entonces el canal se abre y permite la entrada del ion, ¿sí? Otros que son mecánicamente, la compuerta se abre por estímulo mecánico, ¿sí? Estímulos como, por ejemplo, presión, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en los receptores de presión de la piel, o estiramiento de la fibra de músculo liso, ¿sí? Entonces, cuando se estira la célula de músculo liso, pues la membrana se estira. Y entonces este estiramiento hace que los canales iónicos se abran, ¿sí? Cuando la membrana regresa a su normalidad, pues entonces se cierran. Hay otros que tienen compuertas dependientes del voltaje. ¿Esto qué significa? En un rato vamos a revisar que la membrana es negativa por dentro y positiva por fuera, ¿ya? Y entonces, y tiene cierto voltaje, ¿verdad? Por ejemplo, las neuronas tienen menos 90 milivoltios de voltaje interno, ¿sí? Si este voltaje cambia, esto hace que una compuerta del canal se abra. Y si este voltaje, digamos en el caso de la neurona y los canales de sodio, si el voltaje de la membrana se empieza a volver menos negativo, las compuertas de voltaje se abren. Cuando la célula se vuelve a regresar a su valor negativo, las compuertas de voltaje se cierran, ¿sí? Y hay otras que mencionan en su libro también que son se abren por estímulos de segundos mensajeros. Los segundos mensajeros, yo creo que eso medio lo vieron con Betsy al final del último semestre, ¿verdad? Son moléculas intracelulares que cumplen el mensaje de llevar la señal o la orden o el mensaje que está transmitiendo un neurotransmisor o una hormona, ¿verdad? Y entonces estos segundos mensajeros, que son moléculas, por ejemplo, como el AMP cíclico, como el calcio, también pueden estimular la apertura de compuertas de los canales iónicos, ¿sí? Ahora, aquí tenemos una imagen de los transportadores dependientes de ATP, ¿sí? Estos son los que hacen transporte activo primario. Y entonces tenemos aquí, este es un ejemplo de una bomba iónica, ¿verdad? De una que tiene actividad de ATPasa. Y entonces en esta parte de acá está la enzima que tiene actividad de ATPasa. En esta bomba, que este es una hidrógeno ATPasa, ¿verdad? Y acá está el sitio del transportador en donde se une el hidrógeno para salir de la célula, ¿sí? Una vez que le ha dado energía, la ruptura del fosfato inorgánico cuando la ATPasa actúa. Y este otro es del tipo ABC que les había dicho, ¿verdad? ATP binding cassette.
Y entonces aquí están los sitios a donde el ATP se une al transportador y le da energía, ¿sí? Para que pueda, en este caso es un canal de cloruro que se llama regulador transmembrana de fibrosis quística, ¿sí? CFTR. Este es un canal que lo vamos a estar viendo o mencionando, por ejemplo, cuando miremos fisiología pulmonar, gastrointestinal, porque está implicado o está metido en la membrana de casi todas las glándulas, ¿verdad? Glándulas sudoríparas, glándulas exocrinas del páncreas, en el tubo digestivo, en los bronquios. Y entonces este transportador se encarga de sacar cloruro en contra de su gradiente, ¿sí? Y entonces cuando este canal está alterado por razones genéticas, y entonces da esta enfermedad que se llama fibrosis quística, ¿verdad? Pero es un transportador que utiliza ATP directamente para mover el cloro en contra de su gradiente. Y esto, como les digo, es transporte activo primario. Ahora, en el transporte activo secundario, que se encarga de utilizar energía de un gradiente, generalmente es de sodio, ¿verdad? Es decir, estos transportadores van a meter o sacar de la célula dos moléculas, ¿verdad? Dos solutos. Los ejemplos más comunes son los transportadores de sodio y glucosa que tenemos en el intestino y en el riñón. Entonces, ¿qué hacen estos transportadores? Y hay de dos tipos, ¿verdad? Cotransportador, que mete en la misma dirección o saca en la misma dirección dos moléculas, y el antiportador, intercambiador o contratransportador. Lo que más comúnmente ustedes van a ver es antiportador o intercambiador, ¿verdad? Es un transportador que mientras mete una molécula saca la otra, o sea que las moléculas transportadas van en direcciones opuestas, ¿sí? Como les decía, en el caso más común es el transportador de glucosa del intestino y del riñón, ¿sí? Entonces aquí lo que pasa es que el sodio va a entrar a favor de su gradiente, y ese gradiente de sodio generado por la sodio-potasio ATPasa le va a brindar energía de forma secundaria a este transportador para que meta glucosa. O sea, esto no utiliza ATP, esto va a utilizar la energía potencial generada por el gradiente del ion, ¿verdad? Para poder meter glucosa, ¿verdad? Hay otros intercambiadores que tienen, por ejemplo, hay un intercambiador sodio-hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sodio entra a favor de su gradiente y ese gradiente brinda la energía potencial para poder sacar el hidrógeno. Y no pueden ser solo dos moléculas, pueden ser tres, ¿verdad? Hay un transportador en el riñón que mete dos sodios, sí, mete dos sodios, un sodio, un potasio y un cloruro, o dos sodios, un potasio y un cloruro, eso es lo que mete. Entonces puede meter hasta tres, ¿verdad? Dos o más moléculas, ya sea como cotransportadores o como antiportadores, ¿sí? Entonces este es transporte activo secundario. Ok, ¿preguntas? No, doctora. Todo bien, doctora. Muy Doctora, bien. disculpe, Dígame. en ese secundario, y como el sodio es el más común que se utiliza, ¿verdad? Casi que siempre, si se utiliza sodio, es que este está entrando, ¿verdad? Porque hay más sodio afuera que dentro. O sea, disculpe, doctora, no sé si soy yo, pero no se le escucha. Y yo le dejé de escuchar a usted. Ah, bueno, disculpe. Entonces, yo lo que le decía era de que en esos de transporte activo secundario, como el sodio es el que más se utiliza, si se utiliza sodio, siempre es que está entrando a la célula, ¿verdad? El sodio siempre va para adentro. Acuérdese que se le está cortando el audio. Hay mucho sodio fuera y entonces el sodio tiende a entrar a la célula. Y entonces, mientras que el sodio va entrando a favor de su gradiente, va jalando algún otro soluto, por ejemplo, glucosa, por ejemplo, aminoácidos, o se encarga de sacar otra sustancia, ¿verdad? Las otras moléculas que entran van a entrar en contra de gradiente, ¿verdad? Por ejemplo, la glucosa y los aminoácidos van a entrar en contra de gradiente. Por eso es que es un transporte activo secundario, activo, porque uno de los dos va a entrar a favor, pero el otro va a entrar en contra, ¿sí? Entonces, por eso es que se llama así y porque utiliza
de forma indirecta la energía, ¿verdad? ¿Cuál es esta energía? La energía potencial generada por el gradiente del sodio, ¿verdad? Pero no solo hay cotransportadores de sodio, hay algunas otras sustancias, pero el punto es que uno de ellos tiene que entrar a favor del gradiente, ¿verdad? Esa es la diferencia entre, o digamos, esa sería la función de estos cotransportadores o antiportadores, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Perfecto, doctora, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a revisar un poquito esto de la ósmosis y la presión osmótica, aunque ya lo hablamos un poquito en líquidos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del movimiento de agua, es ósmosis, ¿verdad? El agua no se mueve por difusión, sino se mueve por ósmosis. Y también, los solutos no se mueven por ósmosis jamás, ¿verdad? Los solutos difunden. El agua se mueve por ósmosis, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace que el agua se mueva a través de este mecanismo? Se mueve por la presión osmótica, ¿sí? Y la presión osmótica, ¿cómo es generada? Tanto en su libro como en esta imagen que ven acá, están ilustrando qué es la presión osmótica, ¿sí? Lo que están poniendo acá es que acá tenemos moléculas de agua y en el otro lado de la membrana, aquí está la división, algún soluto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un soluto y pocas moléculas de agua y aquí muchas moléculas de agua. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que el agua se empieza a venir para este lado y empieza a llenar estos tubos, ¿verdad? Luego acá le aplican una presión con un pistón y entonces el agua se empieza a mover acá hasta que este pistón que está generando presión impide que el agua se siga moviendo. Entonces eso es lo que se llama presión osmótica. Ahora, en nuestro organismo no vamos a tener nada que esté aplicando la presión, ¿verdad? Tal vez en los vasos sanguíneos la presión arterial pueda generar una especie de presión que se llama presión hidrostática, pero en realidad la presión osmótica es generada por los solutos, ¿sí? Es decir, el montón de solutos que tenemos acá, bueno, aquí no es que sean un montón, ¿verdad? Pero se ven más grandes. Estos solutos que están acá están ejerciendo cierta presión, es decir, están ocupando un sitio y en el medio aquoso están ejerciendo presión. Y entonces esta presión de los solutos sería el equivalente a la presión de este pistón. Llega un momento en que el agua deja de pasar acá, ¿sí? ¿Por qué? Por la presión generada por estos solutos. Eso es lo que le llamamos la presión osmótica, ¿sí? Ahora, los solutos que ejercen presión no tienen que pasar fácilmente al otro lado de la membrana, ¿verdad? Por ejemplo, las proteínas, ¿sí? El cloruro de sodio de alguna forma genera presión osmótica porque aunque las membranas son semipermeables y permiten el paso del cloruro de sodio, pues sí, pero el cloruro de sodio necesita transportadores, ¿verdad? Y no pasa tan fácil. Entonces siempre va a generar presión osmótica al otro lado de la membrana. Eso es lo que se llama un osmol eficaz. Un osmol eficaz es el que genera presión osmótica, ¿ya? Y en cuanto más impermeable a ese osmol sea la membrana, mayor presión osmótica va a producir. Entonces, por ejemplo, en el plasma, ¿quiénes generan mayor presión osmótica? Las proteínas, más incluso que el cloruro de sodio. Y a esta presión generada por las proteínas se le llama presión oncótica o coloidosmótica, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahora, moléculas que pueden atravesar fácilmente la membrana, por ejemplo, la urea en la mayor parte de las células pasa a través de la membrana junto con el agua, a través de acuaporinas, ¿verdad? Entonces, esa no genera presión osmótica porque puede atravesar fácilmente a uno y otro lado de la membrana y entonces no genera presión, ¿sí? El glicerol, cualquier sustancia liposoluble no va a generar presión osmótica. En nuestro plasma, por ejemplo, cuando nosotros calculamos la osmolaridad del plasma, utilizamos 2 veces el sodio. ¿Por qué 2 veces el sodio? Porque nos tenemos que recordar que generalmente el sodio se acompaña de un anión, que es el cloro, ¿verdad? Entonces, el cloruro de sodio. Luego, glucosa, esa es otra molécula que genera presión osmótica. Y la urea, ¿verdad? Entonces, esos los tenemos que utilizar porque nos van a determinar nuestra osmolaridad del plasma. De estos 3, el principal es el cloruro de sodio, ¿verdad? Y las otras moléculas que van a generar presión osmótica van a ser las proteínas. Estas las van a generar tanto en el plasma como en el líquido intracelular, ¿sí?
Ok, y entonces ya platicamos qué es osmolalidad y qué es osmolaridad, ¿verdad? Osmolalidad se recuerdan que es los miliosmoles por kilo de agua y la osmolaridad por litro, y que vamos a estar utilizando principalmente osmolaridad. Ahora, otra de las cosas importantes para el paso de agua, sobre todo a través de los capilares, ¿sí? Es algo que se llama el coeficiente de reflexión, que está ilustrado en esta imagen que tienen en su libro, ¿verdad? Y el coeficiente de reflexión va desde 1 hasta 0, ¿verdad? Y los valores entre 0 y 1, ¿sí? Y esto nos ayuda para poder explicar la filtración de agua o lo que ustedes pueden llamar también el intercambio de líquidos entre capilar e intersticio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ion puede tener un coeficiente de reflexión de 1. Esto quiere decir que no va a pasar nunca de la membrana, ¿verdad? Como por ejemplo las proteínas. No hay manera que la membrana sea permeable a este soluto, más que ion, a este soluto. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un coeficiente de reflexión de 1. ¿Qué moléculas tienen un coeficiente de reflexión de 1? Las proteínas. Los que tienen entre 0 y 1 son como todos los demás solutos, ¿verdad? La glucosa, el cloruro de sodio y todos los iones. Entonces estos, ¿verdad? Sobre todo el cloruro de sodio, sí van a poder atravesar la membrana, pero no tan fácil. Entonces van a tener un coeficiente de reflexión entre 0 y 1 y van a generar también presión osmótica, ¿verdad? Y ahora los que tienen 0, pues obviamente son los que pueden pasar fácilmente y no generan presión osmótica, ¿sí? Y entonces tampoco están implicados en la ósmosis. Ahora, hay otro tipo de transporte que se llama el transporte vesicular. Esto implica que la célula tiene que formar una vesícula, ¿ya? Para poder meter o sacar moléculas que son muy grandes, ¿sí? Tanto moléculas que estén disueltas en el líquido intra o extracelular, ¿verdad? Como partículas grandes, ¿ya? Y entonces tenemos 3 tipos de transporte vesicular, que son la endocitosis, la exocitosis y la transitosis. Dentro de la endocitosis vamos a tener tres mecanismos, la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor. Y entonces vamos a ver algunas imágenes para recordarnos de esto. Básicamente, la fagocitosis es introducir partículas grandes, como por ejemplo restos celulares, ¿sí? Restos de bacterias muertas, ¿sí? Entonces, los fagocitos, que son un tipo de glóbulos blancos que se encargan de limpiar nuestro organismo de desechos, ¿ya? Por ejemplo, en el pulmón tenemos macrófagos que en los alvéolos se encargan de fagocitar partículas que vienen de la contaminación del aire, ¿verdad? Por ejemplo, restos de minerales, de polvo. Entonces, ¿estos qué hacen? Forman una vesícula, la membrana rodea la partícula, ¿sí? Y entonces la engloba dentro de una vesícula y la introduce dentro de la célula. ¿Para qué? Para digerir esto, ¿verdad? Y deshacerse de esto, ¿sí? Ahora, la endocitosis, que esto equivaldría como quien dice estamos comiendo, ¿verdad? La pinocitosis equivaldría como a beber, ¿sí? Aquí lo que está haciendo la membrana es englobar solutos disueltos en el líquido extracelular, por ejemplo, proteínas, ¿verdad? Moléculas de proteínas, que la membrana no tiene transportadores para esto. Entonces lo que hace es endocitar una parte del líquido extracelular junto con las proteínas, las engloba y las introduce dentro de la célula, ¿verdad? Ahora, la endocitosis mediada por receptor implica que las moléculas que van a ser endocitadas tienen que tener un receptor en la membrana. Esto como por ejemplo, cuando los fagocitos del torrente sanguíneo van a digerir algún virus, ¿sí? Pero para que este virus pueda ser fagocitado por el glóbulo blanco, tiene que estar rodeado de algo que se llaman inmunoglobulinas, ¿verdad? Que son las moléculas de defensa del cuerpo. Entonces, las inmunoglobulinas rodean al virus y estas inmunoglobulinas, que son moléculas que tienen receptores en la membrana del fagocito, se unen al receptor y entonces esto ya va a generar la reacción de la membrana del fagocito para que empiece a formar las vesículas. Esta imagen, si ven aquí, es de Bernie Levy, ¿verdad? Eso de formar vesículas no es tan sencillo.
¿verdad? Tienen que estar implicadas un montón de proteínas intracelulares que migran hacia la membrana, por ejemplo, estas que se llaman adaptinas y clatrinas, y entonces se forman alrededor de los receptores y empiezan a mover proteínas del citoesqueleto para formar la vesícula, ¿sí? De ahí que ya forman la vesícula, se desprende de la membrana junto con la acción de esta proteína que se llama dinamina, y entonces ya forman la vesícula recubierta, sean. Esta vesícula se le quitan todas las proteínas de clatrina que ven acá y las de adaptina, y entonces ya se queda sin recubrimiento. ¿Y esto para qué? Para que las vesículas de los lisosomas se fusionen con esta vesícula endocítica y entonces puedan digerir, por ejemplo, el virus que viene junto con las inmunoglobulinas, ¿verdad? Pero como les digo, necesitan un receptor. ¿Qué otro ejemplo? Otro ejemplo es el de la absorción de vitamina B12 por el intestino, ¿verdad? Para que la vitamina B12 sea absorbida por el intestino, que se absorbe por endocitosis, ¿sí? Mediada por receptor, necesitamos que el estómago produzca una molécula, una glucoproteína que se llama factor intrínseco. Entonces el factor intrínseco rodea a la molécula de vitamina B12 y ya juntas se van al intestino y entonces se unen a sus receptores en el epitelio intestinal y entonces puede ser fagocitada, ¿sí? O endocitada más bien. Ahora, si no hay factor intrínseco, si nuestro estómago no produce factor intrínseco, la vitamina B12 no va a poder ser absorbida, ¿verdad? Entonces, ese es otro ejemplo. Luego tenemos la exocitosis. La exocitosis implica que las células sintetizan alguna proteína, por ejemplo enzimas o por ejemplo hormonas, las almacenan en vesículas y cuando son estimuladas, ¿sí? Entonces secretan su producto hacia el exterior, ¿verdad? Hay dos tipos de exocitosis, una que se llama constitutiva. Y entonces, en este caso, la célula no necesita ningún estímulo, sino que su función es estar secretando todo el tiempo esta sustancia. Por ejemplo, el moco que se produce en el estómago para recubrir la mucosa y ayudar a evitar lesiones por el ácido, ¿verdad? Entonces, las células epiteliales del estómago y del intestino están secretando moco constantemente, de esta forma, ¿sí? Eso se llama exocitosis constitutiva. La regulada es cuando si se necesita un estímulo, por ejemplo, la secreción de enzimas del páncreas. El páncreas recibe estímulo del sistema parasimpático o de algunas otras sustancias reguladoras, ¿verdad?, que se producen en el intestino, de hormonas reguladoras, y entonces ya con este estímulo el páncreas empieza a secretar sus productos, ¿verdad?, sus enzimas, todas las proteasas que digieren proteínas y las lipasas que digieren lípidos en el intestino, ¿sí? O las hormonas de cualquier tipo van a hacer una exocitosis regular, ¿sí? Bueno, y la otra que me faltó mencionarles es la que se llama transitosis. Cuando decimos transitosis estamos hablando, por ejemplo, de que una célula, y esto pasa mucho con los fagocitos, ¿verdad? Una célula ingiere algo que tiene que digerir y luego, digamos, en un lado de la membrana ingiere, o sea, endocita, y en el otro de la membrana, en el otro lado de la membrana, expulsa por exocitosis los productos de la digestión, ¿verdad? Entonces se llama transitosis porque básicamente el producto endocitado va a salir de la célula. Primero endocitosis y luego exocitosis, ¿sí? A eso es a lo que se le llama transitosis, o sea que tienen que atravesar toda la célula. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver el transporte epitelial. Los epitelios son capas de células que recubren alguna superficie, ¿verdad? Y entonces nos van a servir para estas funciones que vemos aquí. Barreras contra microorganismos, previenen la pérdida de lípidos y se encargan del transporte vectorial de agua y solutos. ¿Se recuerdan que es un vector, verdad? ¿O no? Sí. ¿Qué es un vector? Es algo que va de dirección y magnitud, ¿no? Exacto, es una fuerza que lleva dirección y magnitud. En realidad aquí más que todo por la dirección, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del transporte vectorial, hablamos lo mismo, ¿verdad? Que los solutos y el agua van a ser transportados de un lado a otro de la célula, ¿sí? De un extremo a otro. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar epitelios? Aquí en todos estos lugares que les puse, ¿verdad? Generalmente
todos los tubos, el tracto respiratorio, el tracto digestivo, los túbulos de los riñones y los capilares tienen un epitelio, además de la piel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí les puse un tubo, ¿verdad? Esto pueden ustedes pensar que es un bronquio, un capilar, lo que quieran. Entonces, ustedes ven esta capita de células, son las células epiteliales que rodean la luz del tubo. Entonces, por ejemplo, en el tracto digestivo tenemos la luz del tubo digestivo, en donde pasan los alimentos, y tenemos todo el epitelio que se encarga de la absorción, ¿sí? Así vamos a encontrar en todos estos lugares que les mencioné. Ahora, por ejemplo, aquí vemos un segmento del intestino delgado y que lo cortaron, ¿verdad? Entonces ven todas estas arruguitas ustedes aquí que se llaman los pliegues de la mucosa. Estos pliegues de la mucosa a su vez tienen estos pequeños como deditos de guante aquí. Estos se llaman vellosidades intestinales, que la pusieron aquí en grande. Estas vellosidades a su vez están tapizadas por células. Todo esto de aquí son células que se llaman enterocitos, y entonces aquí ya los tenemos en grande, ¿verdad? Y a su vez los enterocitos del intestino tienen microvellosidades. Esto es para que haya suficiente superficie de absorción de nutrientes. Ahora, ¿cuál es la importancia de ver esto? La importancia de ver esto es que las células epiteliales tienen dos superficies o dos polos, si ustedes quieren, ¿verdad? La superficie apical, que es la que da a la luz del tubo y que generalmente tiene las microvellosidades o que tiene cilios o esterocilios, ¿sí? Y la superficie basal o vasolateral. ¿Por qué vasolateral? Porque resulta que la absorción o el paso de sustancias que son metidas a través de este lado van a atravesar para llegar, digamos, a los vasos sanguíneos que están aquí abajo, a través del medio de las partes laterales de la célula, ¿verdad? De la superficie lateral y de la superficie basal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el intestino, en lo que vimos del intestino, la membrana apical tiene microvellosidades, ¿sí? Y por ejemplo, el epitelio de los bronquios, esto tiene cilios. En los bronquios no se absorbe nada, ¿verdad? Las microvellosidades son para absorber. Los cilios del epitelio de los bronquios y de los bronquiolos, más que todos los bronquios, tiene cilios porque se genera una capa de moco sobre los cilios de los bronquios aquí arriba, y entonces los cilios se mueven, ¿verdad? Y van empujando el moco hacia arriba para que nosotros podamos ya sea expectorar el moco o tragarnos el moco, lo que sea. En el riñón, por ejemplo, tenemos estereocilios. Estos cilios se encargan, por ejemplo, de detectar la velocidad del flujo que va pasando, del líquido que va pasando por los tubulitos, ¿verdad? Hay algunos estereocilios que son sensores, por ejemplo, en el oído. El epitelio del oído, ¿sí? de la cóclea, tiene estereocilios y estos estereocilios son los que transmiten la sensación auditiva, ¿sí? ¿Okay? Ahora, en la membrana vasolateral, en esta parte de aquí abajo, vamos a encontrar a veces, sobre todo en las células que son absortivas, ¿verdad? Como el intestino o el riñón, tienen plieguecitos o invaginaciones acá, ¿verdad? Que les ayuda también a incrementar su superficie de absorción, ¿verdad? Y luego, estas membranas van a estar, digamos, como que rodeadas de algunas proteínas que son proteínas de adhesión, ¿sí? Como los hemidesmosomas, como los desmosomas, como las uniones adherentes o como las uniones estrechas. Todas estas son uniones mecánicas, ¿verdad? Que permiten, por ejemplo, que las células del intestino, y no solo en las células epiteliales van a estar, ¿verdad? Las vamos a encontrar en el músculo también, pero, por ejemplo, que las células del intestino no se despeguen entre sí con los movimientos de la mucosa, ¿verdad? Esto es lo que hacen las uniones adherentes, los desmosomas y los hemidesmosomas. Hay otras uniones que se llaman uniones estrechas. Estas son proteínas que lo que hacen es darle un poco de impermeabilidad al paso de solutos entre el espacio, ¿verdad? Y otras que se llaman uniones de hendidura, que son como poros, ¿verdad? Que transmiten la corriente de iones de una célula a otra. Esto también lo vamos a ver en el músculo. Ahora, cuando hablamos de transporte vectorial, les decía que se llama así porque hay una dirección para el movimiento de solutos, ¿verdad? Cuando hablamos de absorción es en el intestino o reabsorción en el riñón, estamos hablando de que
Los solutos van a entrar por la superficie apical, van a atravesar la célula y van a salir por la membrana vasolateral, ¿sí? A eso se le llama absorción o reabsorción. En el intestino, por ejemplo, hay cosas, generalmente el intestino secreta agua, ¿verdad? Es decir, si aquí está muy concentrado el contenido alimenticio, entonces necesitan igualar las osmolaridades, por ejemplo, y entonces lo que hace el intestino es jalar agua del plasma y la secreta, es decir, tiene que atravesar la membrana vasolateral y salir por la membrana apical, ¿verdad? Eso se llama secreción, ¿sí? El riñón también tiene un mecanismo similar, ¿verdad? Hay sustancias que no se necesitan y que no fueron filtradas, y entonces los capilares que rodean los túbulos renales sacan esa sustancia a través de la membrana vasolateral y la meten en la membrana apical para que se vayan los túbulos y se formen y se vaya en la orina, ¿verdad? A esto se le llama transporte transcelular, ¿verdad? O sea, ya sea que vaya de apical a vasolateral o de vasolateral a apical, tiene que atravesar la célula, es transporte transcelular. Pero puede haber algo que se llama paracelular. Para significa a la par, ¿verdad? Trans significa a través de. Entonces, agua puede atravesar fácilmente los espacios entre las células, ¿sí? Eso se llama transporte paracelular, ¿ya? Y puede ir en ambos sentidos, tanto de basal para apical como de apical para basal, ¿sí? Generalmente el transporte de agua puede ser transcelular o paracelular, y algunos iones pequeños como el cloruro de sodio, por ejemplo, pueden ser también transportados por la vía paracelular por un mecanismo que se llama tracción por disolvente, es decir, el agua va a atravesar aquí y va a jalar al sodio y al cloro, ¿sí? ¿Preguntas? Yo sí. Dígame. Ay, es que no entendí mucho el transporte transcelular, disculpe. El transporte transcelular significa que los solutos y el agua van a atravesar la célula, ¿sí? Es decir, tienen que entrar por la membrana apical y salir por aquí, ¿verdad? Por la membrana vasolateral, pero forzosamente tienen que meterse en el citoplasma de la célula y atravesarlo. Eso es transporte transcelular, ya sea de apical a vasolateral o de vasolateral a apical, tienen que atravesar la membrana, obviamente por transportadores, ¿verdad? Y luego salir por aquí o salir por aquí, ¿verdad? Como la absorción y reabsorción. Exactamente, como la absorción y reabsorción. Lo que pasa es que, por ejemplo, absorción de agua en el intestino puede ser por transcelular o por paracelular. Absorción de cloruro de sodio en el intestino o en el riñón puede ser transcelular o paracelular, ¿sí? Hay otros solutos que de plano por aquí, en este pedacito, no pasan, ¿verdad? Por ejemplo, calcio, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, esos tienen que tener transporte transcelular, o sea, tienen que entrar por la membrana apical y salir por la vasolateral para meterse en la circulación. Pero, por ejemplo, el agua y el cloruro de sodio sí pueden atravesar, o sea, pueden ser absorbidos, pasar de la luz del intestino entre las células y meterse en la circulación, ¿sí? Ok. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Bueno, una de las cosas importantes es que todo este transporte epitelial sí tiene regulación, ¿verdad? Es decir, va a aumentar o va a disminuir dependiendo de estímulo nervioso, ¿verdad? Como el sistema simpático, el parasimpático y el entérico. El entérico es como el sistema nervioso específico del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, en el intestino, el sistema nervioso simpático inhibe la absorción. El intestino deja de absorber. El parasimpático la estimula, ¿sí? Luego también tenemos hormonas, que es la regulación endocrina. Y la regulación paracrina son hormonas producidas por células vecinas, ¿verdad? La endocrina implica que las hormonas llegan por vía sanguínea. En cambio, la paracrina son células que liberan hormonas y ahí nomás difunden porque están a la vecindad, ¿verdad? Pero sí necesita regulación. O sea, no es un transporte que se vaya a dar así espontáneamente, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los mecanismos que van a regular este transporte epitelial? Generalmente tiene que ver con los transportadores, ¿verdad? Con las proteínas transportadoras de solutos o de iones, ¿sí? Entonces, para que aumente la absorción, hay mecanismos rápidos, ¿sí?
o para que disminuya también, que es colocar o retirar proteínas transportadoras de la membrana. Generalmente esto pasa por medio de endocitosis, ¿sí? O exocitosis. ¿Cómo se colocan las proteínas transportadoras en la membrana? Porque hay vesículas que las tienen ahí almacenadas y simple y sencillamente las meten en la membrana como un mecanismo de exocitosis, solo que las insertan, ¿verdad? Ahora, las retiran endocitando las proteínas, ¿sí? Esto es de manera rápida. Otra de las maneras rápidas es abrir o cerrar canales de iones, ¿sí? Y las formas lentas es sintetizar más transportadores. Eso es para aumentar el transporte, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí se tarda más porque se necesita que la célula haga todo el proceso en el núcleo de la traducción del ADN, la salida del ARN mensajero, que se vaya a los ribosomas, que se sintetice la proteína y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso es lo que regulan estos mecanismos, que lo vamos a ir viendo específicamente en cada sistema que sea requerido, pero deben de saberlo así en términos generales, ¿sí? Bueno, preguntas antes de pasar al otro tema. Yo tengo una Sí, duda. dígame. Cuando usted está hablando de la endocitosis, no, de la exocitosis, después usted empezó a hablar de la transitosis. Para los receptores en la endocitosis mediada por receptor, ¿cómo hacen para regresar para la Para, membrana por medio de transocitosis? cuando usted me dice los transportadores que la membrana Los inserta o receptores. quita. Ah, no, los receptores. Ah, bueno, estos receptores vuelven a ser insertados, es decir, la célula tiene más receptores generalmente porque en algunos casos los receptores se desprenden de la molécula, en otros casos son digeridos junto con la molécula que va a ser digerida, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hace la célula? Ya tiene almacenados otros receptores ahí y los inserta, unos nuevos, ¿verdad? Así es como ocurre esto, ¿verdad? Es decir, la Ok. célula generalmente está sintetizando receptores y canales y transportadores. No, como son proteínas, estas proteínas eventualmente se degradan, ¿verdad? Y entonces lo que hace la célula con todos sus transportadores es, bueno, este transportador ya está muy viejito, lo vamos a endocitar, lo vamos a digerir y vamos a meter uno nuevo. Y eso ocurre en todas las células, ¿sí? ¿Ok? ¿Otra pregunta? Muchas gracias, doctor. De nada, Ricardo. ¿Otra pregunta? Bueno, chicos, entonces veamos el siguiente tema, pues. Vamos a revisar ahorita esto que se llaman potenciales de difusión y potenciales de membrana, ¿sí? Cuando habríamos hablado de los canales iónicos, pues esto lo acabamos de revisar, ¿verdad? Hace un ratito. De las compuertas de los canales. Ahora, aquí hay dos conceptos importantes que son la selectividad y la conductancia, ¿sí? La selectividad se refiere a que hay canales iónicos que son muy selectivos, ¿sí? Es como la especificidad de los transportadores de solutos que habíamos mencionado. Pueden dejar pasar únicamente un tipo de ion o pueden dejar pasar dos tipos de iones. Por ejemplo, canales de sodio y de potasio, ¿verdad? De cationes monovalentes. Entonces, van a dejar pasar dos iones, ya sea en el mismo sentido o uno adentro y otro afuera. La mayoría son muy selectivos, ¿verdad? La gran mayoría. Ahora, hay otra cosa que se llama conductancia. ¿Qué es la conductancia? La conductancia implica la facilidad con la que pueden atravesar iones a través de este canal. Y esto implica que el canal tiene que estar abierto, ¿verdad? Y que va a dejar pasar un número abundante de iones o un número menor de iones. Por ejemplo, hay canales iónicos que no dejan pasar muchos iones cuando están abiertos, entonces tienen una conductancia menor, ¿sí? Cuando los canales están cerrados, su conductancia pues no es nula, ¿verdad? Es cero porque no dejan pasar iones. Cuando estos se abren, entonces ya aumenta su conductancia porque deja pasar un montón de iones. Y bueno, lo de las compuertas, pues lo acabamos de revisar, ¿sí? Ahora,
Una cosa importante con los canales iónicos y con algunas bombas, con las bombas iónicas, ¿verdad? Es que son electrogénicas, se llaman, ¿verdad? ¿Qué significa esto de electrogénicas? Que conforme estos canales y estas bombas iónicas están moviendo iones, ya sea a favor o en contra de su gradiente, están generando un voltaje en la membrana, ¿verdad? Y entonces hay algo que tenemos que revisar que se llama el gradiente electroquímico, ¿sí? Los iones, como tienen carga, la glucosa, por ejemplo, no tiene carga, es una sustancia no polar, entonces no tiene carga. Entonces esta se va a mover a favor de su gradiente y punto, ¿verdad? Solo influye la concentración en esto. Ahora, ¿qué pasa con los iones? Los iones, además de concentración, tienen carga. Entonces el movimiento de los iones se va a producir tanto por el gradiente de concentración como por el gradiente eléctrico. Y a esto es lo que se le llama potencial de difusión, ¿verdad? El gradiente electroquímico va a determinar el potencial de difusión, ¿ya? Y como sea que estén estos dos gradientes, el potencial va a ser más grande o más pequeño, ¿sí? Y una de las cosas importantes que menciona el libro es que, por ejemplo, con la difusión de iones, que siempre va a ser difusión facilitada, ¿verdad? En la mayoría de los casos, y hay otra que es las bombas iónicas, que es transporte activo, pero aquí no se toma en cuenta el gradiente, ¿verdad? Porque estas están moviéndose en contra de gradiente. Ahora, con la difusión de iones, entonces hay una situación importante. Un ion se puede empezar a meter o a salir de la célula a favor de su gradiente de concentración, pero también hay que poner en cuenta las cargas, ¿sí? Si el gradiente de concentración de este ion es abundante, es decir, supongamos el potasio, ¿verdad? Hay mucho potasio dentro de la célula, poco potasio fuera de la célula, ¿sí? Y entonces, si quieren, lo miramos mejor en esta imagen. Aquí tenemos el potasio. Entonces, el gradiente de concentración hace que el potasio se quiera salir, ¿verdad? Eso es la fuerza química o el gradiente químico. Entonces, el potasio se empieza a salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí afuera hay poquito potasio, mucho sodio, mucho cloro. Aquí adentro de la célula hay mucho potasio y proteínas, ¿verdad? Que tienen carga negativa. Entonces, empieza a salir por concentración el potasio, ¿sí? Pero el potasio se lleva su carga y entonces empieza a sacar cargas positivas del interior de la célula, ¿verdad? Y entonces, ¿qué empieza a generarse? Un potencial, ¿sí? Porque conforme van saliendo cationes de la célula, se van poniendo esto más negativo. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que la célula empieza a traer de vuelta los cationes, ¿sí? Y entonces llega un momento en que el potasio se quiere salir de aquí, pero las cargas negativas de la célula atraen. O bien las cargas positivas excesivas del sodio de aquí empiezan a rechazar al potasio y lo vuelven a meter a la célula, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de gradiente electroquímico. Y es lo que menciona su libro, ¿verdad? El libro menciona que puede llegar un momento en que el transporte de iones sea nulo, porque resulta que el gradiente de concentración jala el ion para un lado, pero las cargas lo rechazan y lo vuelven a mandar al lado original, ¿sí? Entonces el transporte se anula, ¿verdad? Entonces no es igual que con transportes de solutos que no tienen carga, ¿verdad? Entonces, luego les voy a hablar de esto del potencial de equilibrio. Pero si regresamos a esta imagen, aquí vemos entonces que el potasio se está saliendo de aquí por concentración, pero la fuerza eléctrica lo vuelve a obligar a meterse acá, ¿verdad? Y entonces se empieza a salir el potasio y luego empieza a meterse otra vez hasta que llegamos a un equilibrio, que es lo que habla el potencial de Nernst. ¿Cuál es el equilibrio? ¿En qué momento llega a un equilibrio la fuerza eléctrica con la fuerza química? Cuando el transporte del ion es cero, es decir, salen 50 potasios de aquí, pero se vuelven a regresar 50 potasios acá, ¿verdad? Ahora, para que se establezca este equilibrio, se necesita cierto voltaje de la membrana, ¿verdad? Y es lo que está establecido en esta ecuación que se llama la ecuación de Nernst, ¿ya?
que dice que el ion tiene que alcanzar un equilibrio electroquímico que no permita su difusión neta, y lo podemos averiguar. ¿Cuál es el voltaje de equilibrio de un ion? Lo podemos averiguar a través de esta ecuación de Nernst, ¿verdad? Menos 60 milivoltios, que es el promedio del voltaje de la mayoría de las células, ¿sí?, de nuestro cuerpo, tiene un voltaje negativo. Siempre lo vamos a tomar como el voltaje del interior de la membrana, partido la valencia del ion por el logaritmo de la concentración intracelular versus la concentración extracelular, o sea, inside, outside, ¿verdad? O intracelular, extracelular. Entonces, la cuestión aquí con el potasio es que este movimiento de iones que tiene aquí el potasio más otros, que es la sodio-potasio ATPasa, van a generar un voltaje interno de la membrana, ¿verdad? Entonces, cuando este voltaje interno de la membrana llega a menos 94 milivoltios en este ejemplo, el transporte de potasio va a ser 0, ¿sí? Esto quiere decir que, como les decía, entran 50 pero salen 50, ¿verdad? Entonces, el transporte neto es 0. Ahí decimos que este ion está en equilibrio, ¿sí? Ahora, si vemos el sodio, su tendencia por la fuerza química es a entrar a las células, ¿verdad? Entonces, el sodio empieza a entrar, ¿sí? Pero resulta que los potasios que están aquí adentro lo empiezan a sacar, porque hay mucho potasio, muchos cationes aquí adentro. Entonces, viene este potasio y lo rechaza. Recuérdense que signos iguales se rechazan, ¿verdad? Se repelen. Entonces, empieza a entrar sodio, pero lo empieza a sacar. Otra vez la célula y lo empieza a sacar. Ahora, el equilibrio del sodio se va a alcanzar cuando la membrana tenga un voltaje positivo de 60 milivoltios. Entonces, el equilibrio, una de las cosas importantes aquí con la ecuación de Nernst nos va a dar varias informaciones. Uno, ¿cuál es la tendencia del ion a moverse? Si el ion tiende a entrar a la célula o si el ion tiende a salir de la célula, ¿sí? Esa es la dirección en la cual se va a mover el ion, ¿sí? Y cuál es el voltaje al cual va a alcanzar su equilibrio, ¿verdad? No sé si expliqué o entendieron esto del potencial de equilibrio. Si no, vamos a seguir aquí y vamos a ver qué pasa ya cuando hablamos de los dos iones juntos, ¿verdad? Porque hablamos del sodio por separado y el potasio por separado, pero eso no pasa en las células normales. En las células normales tenemos las dos cosas juntas, ¿verdad? Y entonces lo podemos ver en esta otra imagen, ¿sí? Aquí estamos viendo que la fuerza química del sodio es para adentro y la fuerza química del potasio es para afuera, ¿verdad? Conforme se estén moviendo estos dos iones, se va a empezar a generar el potencial de membrana, o sea, la diferencia de voltaje entre la parte externa y la parte interna de la célula, ¿sí? Ahora pasa una cosa importante con el sodio y el potasio en las células. Pasa que el potasio tiene más canales, o sea, la permeabilidad del sodio es mayor, del potasio es mayor que la del sodio, ¿verdad? El sodio tiene pocos canales o canales dependientes de compuerta, ¿verdad? Que los mantienen cerrados. Entonces resulta que el sodio se sale más el potasio se sale más de lo que entra el sodio, ¿sí? Y entonces se empiezan a generar el gradiente, ¿verdad? Que va a hacer que la parte interna de la célula sea negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí tenemos aniones, que son las proteínas, que estas sí no van a salir de ahí. Entonces, estas son las responsables de mantener una electronegatividad importante aquí adentro. Entonces, los que se tienen que mover para tratar de generar el voltaje de la membrana son los iones. Y entonces, ¿qué pasa? Se salen más iones de potasio de los que pueden entrar de sodio, ¿sí? ¿Ya? Y entonces esto es lo que va generando el voltaje negativo interno de las células. Y además, luego, encima de todo, tenemos la sodio-potasio ATPasa. ¿Qué es lo que hace la sodio-potasio ATPasa? Bombear 3 sodios hacia afuera y meter 2 potasios. Siempre van a estar saliendo más cationes. Salen más cationes de potasio por los canales
y salen sodios a través de la bomba. Más las proteínas negativas que no pueden salir de ahí, esto va generando un voltaje negativo interno de las células, ¿sí? Y así son toditititas las células, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se tiene que generar este gradiente de sodio y por qué se tiene que generar esta negatividad en las membranas? Porque resulta que generando el gradiente de sodio es como luego el sodio puede entrar a través de otros transportadores para meter otros nutrientes importantes a la célula, ¿sí? Y entonces, lo que va a ocurrir aquí es que siempre vamos a tener un poquito negativo el área adyacente a la membrana del citoplasma, ¿verdad? Generalmente los potenciales de membrana oscilan, dependiendo de las células, entre menos 90 a menos 40 milivoltios, ¿verdad? No, menos 60 creo que es. Músculo liso tiene menos 60 milivoltios. Entonces, se mantienen siempre negativas las células. Ahora, esto es importante para las células excitables. ¿Cuáles son las células excitables? Neuronas y músculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que las neuronas tienen que mandar un impulso nervioso para regular todas las funciones de nuestro cuerpo. Y este impulso nervioso va a ser generado por cargas electroquímicas. El músculo, para poder cumplir su función mecánica de contracción, tiene que tener primero un evento eléctrico, ¿verdad? Ser estimulado por un nervio, a su vez tener un cambio de polaridad eléctrica en su membrana para luego que este evento eléctrico en su membrana estimule un evento mecánico de contracción adentro. Entonces, la electronegatividad interna de las células es importante porque el cambio de voltaje es lo que va a generar la actividad celular en algunos casos, ¿verdad? Y entonces, nuevamente aquí tenemos lo que les acabo de explicar, ¿sí? ¿Por qué se mantiene la electronegatividad interna de la membrana? Por los canales selectivos y las bombas iónicas, ¿sí? Y por las cargas negativas, que son las proteínas que no pueden salir de acá, ¿verdad? A este estado de negatividad interna de la membrana se le llama potencial de reposo de la membrana, que digamos, se identifica con estas dos letras, ¿verdad? VM, ¿sí? V mayúscula M, ¿sí? O también le dicen solo potencial de membrana, ¿ya? Y cuando la célula está electronegativa, es una célula que está en reposo, sobre todo si nos estamos refiriendo a neuronas y músculo, ¿verdad? Está en reposo y no está haciendo nada, ¿sí? Está inactiva. Ok. Ahora, el voltaje de la membrana puede variar también, ¿verdad? De repente las células excitables por ejemplo, las neuronas, para poder enviar un impulso nervioso tienen que cambiar su polaridad, es decir, volverse de negativo interno a positivo interno, ¿sí? Y cuando ocurre este cambio de polaridad es cuando se produce un impulso nervioso, ¿ya? Ahora, para que esto ocurra tiene que cambiar la conductancia de los iones. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de que la conductancia depende del número de canales, del tiempo que permanecen abiertos y esto implica el número de iones que van a dejar entrar, ¿verdad? Entonces, para que haya un cambio de polaridad en la membrana tiene que cambiar la conductancia. Normalmente las células nerviosas tienen una conductancia aumentada al potasio, ¿verdad? Es decir, el potasio siempre se está saliendo de las células, ¿sí? Y el sodio entra muy poquito. Pero cuando la célula es estimulada, se abren canales de sodio y cambia la conductancia del sodio, se eleva la conductancia del sodio y entonces entra sodio, ¿sí? Cuando estas cosas ocurren, se les llama corriente iónica o flujo de corriente, ¿verdad? Es decir, en el caso del sodio, se abren canales de sodio y ya entra un chorrito de sodio a la célula, que es una corriente de sodio, ¿verdad? Esta corriente va a estar determinada por la fuerza conductora, que es el gradiente electroquímico. En el caso de los canales de sodio, pues obviamente el sodio tiene poca concentración adentro y entonces deja entrar un poquito de sodio, ¿verdad? Por concentración, ¿sí? Luego, conforme va entrando el sodio y cambia la polaridad de la célula, esto va a hacer que el sodio deje eventualmente de entrar en algún momento, ¿verdad? Y también esta corriente va a depender de la conductancia. Ahora, normalmente nuestras células mantienen un voltaje de reposo, ¿verdad? Negativo debido a la salida de potasio de la célula, porque las células tienen unos canales que se mantienen siempre abiertos y que está sacando potasio todo el tiempo. O sea que el 80% del voltaje de reposo de la membrana se debe al potasio, ¿sí?
la mayor parte de la responsabilidad de mantener la célula electronegativa, además de las proteínas que no pueden salir de la célula, se debe a que el potasio se está saliendo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Preguntas? Ya, doctora, en una Dígame. pregunta quiero ver si entendí bien. Entonces, la célula se va a mantener, adentro se va a mantener negativa por el potasio. Sí, porque sale potasio. Y porque la energía de las proteínas suele ser negativa. La carga, sí, exacto. Ajá. Y va a tener la posibilidad, bueno, no va a tener la posibilidad, sino que cuando tiene corrientes eléctricas se va a volver positiva, ¿no? Exacto, eso es lo que vamos a ver ahorita, que es lo que se llama potencial de acción. Les puse unos ejercicios aquí, pero los vamos a hacer después, ¿sí? Porque yo lo que quiero ver es que veamos esto del potencial de acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos nuevamente ya indicado con un poquito más de detalle, tomando en cuenta otros iones, ¿verdad? Está nuestra membrana plasmática, que es electronegativa por dentro, electropositiva por fuera. Aquí está la sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Que siempre está sacando 3 sodios, metiendo 2 potasios. El sodio normalmente tiene una baja permeabilidad, es decir, casi no vamos a encontrar canales abiertos de sodio, ¿sí? Casi todos están cerrados, sobre todo en las células excitables, ¿verdad? Solo los transportadores que meten glucosa y todo eso, pero meten menos cantidad de sodio de la que va a sacar la sodio-potasio ATPasa. El potasio siempre están abiertos los canales, tiene una alta conductancia y entonces todo el tiempo está para afuera el potasio, ¿verdad? El calcio, que también va a entrar muy poco calcio, excepto cuando los transportadores necesiten meter o sacar calcio, generalmente la concentración de calcio es baja. Y el cloro va a estar saliéndose. ¿Va? ¿Por qué se sale el cloro? Porque acuérdense que aquí hay muchas proteínas negativas, entonces el cloro necesita salir, ¿verdad? Por carga. Entonces, este es un estado de la célula en reposo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay movimientos de cationes en la célula? Y estos son conceptos que tenemos que aprender ahorita. ¿Qué es una despolarización? Cuando la célula está en reposo, está polarizada. ¿Sí? O sea, tiene negativo adentro y positivo afuera. ¿Qué pasa cuando ocurre una despolarización? La despolarización va a generar una entrada de cargas positivas a la célula. Entonces va a empezar a volver el voltaje de reposo menos negativo, como pasa en esta gráfica que ven aquí, ¿verdad? Esta subidita que ven aquí, ¿y esto cómo lo averiguaron? Si se dan cuenta, esta gráfica salió de una medición que hicieron con microelectrodos estos señores, Hodgkin y Huxley, ¿verdad? En 1952, o sea que este concepto, ni crean, ¿verdad? Es más viejo que la maña. Entonces, aquí lo que hicieron fue poner microelectrodos en la membrana y entonces así es como midieron, ¿sí? Entonces, le mete usted una carga positiva a la membrana y se empieza a despolarizar, ¿sí? Si usted le mete cargas negativas a la célula, por ejemplo, cloro, la membrana se va a hiperpolarizar o bien le saca muchas cargas positivas, ¿sí? Empieza a salir más potasio de lo normal, la célula va a hiperpolarizarse, es decir, a volverse más negativa que su potencial de reposo. El otro concepto es el potencial umbral. ¿Cuál es el potencial umbral? El potencial umbral es cuando la célula llega a cierto voltaje. ¿Por qué se puede despolarizar una célula? Porque entra sodio, por ejemplo, o entra calcio, ¿verdad? Y entonces empieza a entrar el sodio, empieza a entrar el calcio en el caso del músculo cardíaco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empieza a entrar el calcio y de repente llega a un voltaje que se llama umbral. Cuando se alcanza este umbral, que aquí en este ejemplo es menos 40 milivoltios, de repente se abren todos los canales de sodio, ¿verdad? O de calcio en el caso del corazón, ¿sí? Y entonces entra un chorrito bastante importante, ¿verdad? Una corriente de iones que hace que se vuelva cada vez menos negativo el voltaje de la membrana. Y eventualmente puede llegar a ser positivo, ¿sí? Cuando llega a positivo, esto se llama sobredisparo, hasta aquí, ¿verdad? Pasa de 0 y se vuelve un potencial positivo. Esto se llama sobredisparo. Luego, se cierran los canales de cationes y deja de entrar el flujo de corriente de cationes y entonces, como el potasio siempre se está saliendo, ¿verdad?
entonces empieza la célula a recobrar su electronegatividad hasta llegar de vuelta al potencial de reposo. Si siguen saliendo los potasios, entonces se hiperpolariza, ¿verdad? Y entonces es lo que le llamamos el postpotencial hiperpolarizante, ¿sí? Esta es la gráfica de un potencial de acción. Cuando ocurre un potencial de acción en la neurona, se produce un impulso nervioso. Cuando ocurre un potencial de acción en un músculo, este se va a contraer, ¿verdad? Y entonces aquí vemos la gráfica de las conductancias, ¿verdad? Cuando la célula se está despolarizando, ¿sí? Aumenta la conductancia del sodio. Esto ocurre en la neurona y en el músculo. Cuando la célula está regresando a su potencial negativo, aumenta la conductancia al potasio. O sea, la conductancia al sodio empieza a caer porque se cierran canales de sodio y se abren otros canales de potasio y entonces el potasio se empieza a salir por montones y entonces la célula va recuperando su electronegatividad y la conductancia al potasio aumenta, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Yo tenía una pregunta, doctora. Dígame. Disculpe, ¿cuándo es que pasa el potencial hiperpolarizante? Cuando la membrana, en lugar de quedarse en su potencial de reposo, se vuelve más negativa todavía. Por ejemplo, aquí el potencial de reposo de esta célula es menos 60. Pero como siguen abiertos canales de potasio, entonces el voltaje cae hasta menos 80. Esto se llama postpotencial hiperpolarizante o si quieres solo hiperpolarización, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Ok, gracias. Solo, Dígame. yo tengo otra, solo quiero ver si entendí. Entonces, por ejemplo, es una serie digamos, hay un estímulo y ese estímulo va a ser de que empiece el potencial de acción. Entonces, va a haber una despolarización, la entrada de cargas positivas para que se dé el impulso. Entonces, llega al punto máximo y cuando ya no se necesita, digamos que, o cuando ya se realizó la acción, digamos, o ya terminó ese proceso, entonces empieza a descender y ahí es cuando entra la hiperpolarización porque queremos regresar al estado natural de la célula. Entonces le empezamos a colocar cargas negativas y cuando sintamos ya pues va a estar en una carga casi que totalmente negativa, ¿verdad? Exacto, pero generalmente este proceso de aquí que se llama repolarización, cuando va bajando el potencial hacia negativo, no es porque usted le inyecte cargas negativas, sino porque se siguen saliendo cationes. Aquí entraron cationes en forma de sodio y aquí se salen cationes en forma de potasio, ¿me entiende? Entonces, sale un montón de potasio, ¿verdad? Más de lo normal y entonces la célula va recuperando su electronegatividad, ¿sí? Hasta alcanzar el potencial de reposo o hiperpolarizarse, ¿verdad? El nervio generalmente no se hiperpolariza, sino que solo llega a su potencial de reposo. Otras células sí se hiperpolarizan, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa. Aquí hay una corriente de entrada de sodio y aquí hay una corriente de salida de potasio. O sea, eso es importante que entiendan. En realidad, los aniones no se salen. ¿Por qué? Porque acuérdense que las proteínas no se salen y el cloro es muy bajo adentro. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar la polaridad de la célula? Uno, metiendo cationes. Y la otra, y para regresar la polaridad de la célula es sacando cationes, ¿verdad? Entonces, entra sodio y sale potasio en esta parte de aquí, ¿sí? Luego vamos a repasar las bases iónicas de potencial de acción y entonces vamos a ir viendo paso a paso todo esto. Ahora, una de las cosas es qué características tiene el potencial de acción. Ahora, el potencial de acción es cuando una célula se activa y genera una función, hace una acción, por eso se llama potencial de acción, ¿sí? Si uno le pone un electrodo a una neurona en el inicio del axón, ¿verdad? Y luego le pone otro sensor al final del axón y se va a graficar el potencial de acción que se va propagando a lo largo del axón, siempre va a tener la misma forma y tamaño. Es decir, siempre va a ser un pico que va a salir de menos 60 y va a llegar, por ejemplo, en este ejemplo, a más 40 y algo, ¿verdad? Y así desde el principio del axón hasta el final del axón, ¿sí? Entonces, por eso es que dice que tiene una forma y tamaño estereotípico. Esto se refiere a la gráfica, ¿verdad? Luego se va a propagar sin decremento. ¿A qué se refiere esto?
a que desde el principio del axón hasta el final del axón, ¿sí? El potencial de acción no va a disminuir. Va a ser siempre de la misma magnitud. O sea, al principio del axón va a llegar a 50 milivoltios positivos y al final del axón a 50 milivoltios positivos. No decae la fuerza, ¿sí? Y luego que es una respuesta de todo o nada. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si la célula alcanza el umbral, se va a producir lo más probablemente un potencial de acción. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un estímulo que no es muy fuerte a una célula? Puede ser que se despolarice un poquito y que alcance menos 35, pero pues esta corriente no va a propagarse porque no es un potencial de acción. Es un potencial que se llama una corriente local o una corriente de despolarización local, pero no va a alcanzar el umbral. Entonces, si no se alcanza el umbral, no hay potencial de acción. Si se alcanza el umbral, sí va a haber potencial de acción. Y la otra cosa es que se tiene que alcanzar el umbral de forma rápida. Si se alcanza muy lento, tampoco, ¿verdad? Ahí luego vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero la definición que hay en muchos libros es ¿qué es eso de la ley de todo o nada? Que si la célula alcanza el umbral, tiene el 50% de probabilidades de producir un potencial de acción, ¿sí? Entonces, pero si no alcanza el umbral, no hay potencial de acción, de ninguna manera, ¿verdad? A eso se refiere con la ley de todo o nada, ¿ok? Entonces, ahora miremos las fases del potencial de acción. Esto se lo tienen que saber. La fase 0 del potencial de acción es el voltaje de reposo de la membrana. Esta gráfica está en Bernoulli, ¿sí? Este es el voltaje de reposo de la membrana, en la fase 0. Luego la fase 1 del potencial de acción es la fase de despolarización y es cuando el voltaje empieza a volverse cada vez menos negativo, menos negativo, menos negativo, ¿sí? Y luego está el sobredisparo. El sobredisparo ocurre cuando pasa de 0 milivoltios a positivo, ¿verdad? Luego se cierran los canales de cationes acá y se produce la repolarización. Esta fase de aquí es la repolarización, ¿sí? Y luego en algunas células ocurre la fase de hiperpolarización. Esto es cuando la membrana se vuelve más negativa que su potencial de reposo. Y estas son las fases del potencial de acción, ¿ya? Esto que ven aquí que dice potencial en pico, ¿sí? En la neurona y en el músculo, la gráfica que nos va a tirar un potencial de acción es un potencial en pico. Conforme miremos otras células, van a ver que el potencial de acción tiene otras formas, ¿verdad? Por ejemplo, en el corazón o en el músculo liso. Pero en la neurona y el músculo esquelético, esta es la gráfica que vamos a obtener, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el movimiento de iones y qué canales iónicos se activan y desactivan para que ocurra un potencial de acción? Entonces aquí lo vamos a ver en esta imagen, que es lo que en su libro describen con detalle, que es lo que se llaman las bases iónicas del potencial de acción. Entonces tenemos aquí nuestro potencial de reposo. ¿Qué cosas están pasando durante el potencial de reposo? O sea, cuando la célula no tiene actividad. Pasa que vamos a tener canales de sodio dependientes de voltaje con compuertas que están cerrados, ¿verdad? Vamos a tener algunos canales de potasio que también son dependientes de voltaje y que también están cerrados, como este de aquí. Y canales de potasio que siempre están abiertos, ¿verdad? Y recuérdense que estos canales de potasio que siempre están abiertos están sacando potasio. Y la otra cosa que está actuando es la sodio-potasio ATPasa, que es a toda la vida, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está pasando durante la fase de reposo, ¿sí? Ahora, ¿hay algún estímulo en la célula? ¿Sí? La célula es estimulada y entonces ese estímulo genera, que puede ser hormona, puede ser cambio de voltaje, puede ser estímulo mecánico, lo que sea, ¿verdad? Lo que va a generar ese estímulo es la apertura de canales de sodio. Los canales de compuerta de sodio se empiezan a abrir, ¿sí? Y entonces empezamos a ver aquí que se empiezan a abrir, que se empiezan a abrir, que se empiezan a abrir cada vez más canales de sodio y alcanzamos el umbral. Cuando alcanzamos el umbral, todos los canales de compuerta, como ven ustedes aquí, se abren de súbito, ¿sí? La conductancia al sodio aumenta de forma súbita, ¿verdad? De forma lineal, y entonces se abren todos los canales de sodio y se produce una gran corriente de cationes
que va a producir la fase de despolarización hasta el sobredisparo, ¿sí? Ahora, una característica de estos canales de sodio de compuerta, dependientes del voltaje, es que se abren con el voltaje, con el cambio de voltaje, y se cierran con el cambio de voltaje. Es decir, por ejemplo, en esta gráfica, aquí al llegar a 50 milivoltios, en otros libros van a ver que dicen que a 30 milivoltios, pero está entre 30 y 50, ¿verdad? Los canales de sodio se van a cerrar, ¿sí? Ahora, los canales de sodio de la neurona tienen dos compuertas. Esta compuerta de aquí arriba, que se llama compuerta de activación, tienen otra que está aquí abajo, que se llama compuerta de inactivación. Entonces, cuando alcanza su potencial positivo máximo, lo que va a ocurrir con el canal de sodio es que cierra las compuertas de inactivación. Y entonces, ¿qué pasa? El canal de sodio se queda inactivo. Aunque esté abierta la de aquí arribita, pues estas están cerradas y pues ya no dejan entrar más sodio. Entonces, ¿qué pasa? En este momento también se abren los canales de potasio dependientes del voltaje. Si se fijan, aquí está abierto el canal de potasio. Y entonces empieza la fase de repolarización, ¿verdad? Y se va y se va y se va otra vez regresando a la negatividad la célula. Y aquí en este ejemplo, cuando el canal de potasio dependiente de voltaje se va a cerrar cuando la membrana se hiperpolariza. Ahí se cierra, ¿verdad? En otras células, generalmente en el nervio, los canales de potasio dependientes de voltaje se van a cerrar cuando lleguemos al potencial de reposo, ¿verdad? Y entonces se cierra el canal de potasio y ya regresamos al voltaje de reposo y otra vez nos quedamos en la fase inicial, ¿sí? Bueno, ¿entendieron todo este relajo? No es tan relajo, ¿verdad? Sino solo irlo repitiendo ahí poquito a poco. ¿O alguna pregunta? Disculpe, doctora, ¿solo podría repetir lo último, lo de cuándo se cierran los canales de potasio, por favor? Ok, los canales de potasio dependientes de voltaje, ¿sí? Porque acuérdese que hay unos que se mantienen siempre abiertos y esos nunca se cierran. Los canales de potasio dependientes de voltaje se van a cerrar o cuando la membrana alcanza su potencial de reposo o cuando se hiperpolariza, ¿verdad? Pueden haber dos situaciones. Entonces, en este momento se van a cerrar los canales de potasio. Y entonces ya nos quedamos en el estado original, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces ahora revisemos qué es un periodo refractario. Un periodo refractario es cuando nosotros quisiéramos estimular de nuevo a nuestra célula nerviosa o muscular, pero definitivamente esta no va a responder, ¿verdad? Y no va a responder y no va a responder. Es decir, luego se fijan ustedes que en realidad el potencial de acción dura 2,5 milisegundos. Bueno, no, todo el potencial de acción va a durar como 2 milisegundos, ¿verdad? O sea, una nada. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el potencial de reposo, el potencial de acción, la repolarización, o sea, la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización, en este ejemplo. ¿Qué es lo que hace un periodo refractario absoluto? Es decir, si usted estimula una célula, hace un potencial de acción y 1 milisegundo después la vuelve a estimular, la célula va a estar aquí y no va a generar otro potencial de acción. Simple y sencillamente tiene que repolarizarse, pues, ¿verdad? A eso es a lo que se le llama periodo refractario absoluto. No funciona otro estímulo. Punto. Entonces, ¿por qué ocurre este periodo refractario absoluto? Porque en este momentito aquí se cerraron las compuertas de inactivación del sodio, ¿verdad? Y entonces empieza la repolarización, ¿sí? Luego tenemos algo que se llama periodo refractario relativo. Este periodo refractario relativo es cuando ya la fase de repolarización va para negativo, va negativizándose y negativizándose. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya va alcanzando más voltaje negativo la membrana, las compuertas de inactivación del sodio se abren, es decir, empiezan a regresar a su estado original, es decir, se van a cerrar las compuertitas de arriba y las de abajo se van a abrir. Igual siguen estando cerradas las compuertas del sodio y no dejan entrar sodio, pero cuando están en este estado, están listas para otro estímulo. Cuando están en este estado,
ni por nada del mundo se abren, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pasa que el periodo refractario relativo sí puede generar usted otro potencial de acción, ¿verdad? Porque entonces va a estimular a la célula al 1.5 milisegundos, pero para que la célula pueda responder y generar otro pico de potencial de acción, el estímulo tiene que ser más fuerte, más intenso. Si es un estímulo de la misma magnitud que el anterior o más débil, pues igual nada de potencial de acción nuevo, ¿verdad? No va a responder la célula. En el periodo refractario relativo, sí va a responder la célula, pero necesita un estímulo más grande, más intenso. Y entonces vemos que este periodo refractario relativo también se prolonga hasta la fase de hiperpolarización. Igual aquí, si usted quiere estimular la célula en esta fase, tiene que darle un estímulo más fuerte. ¿Por qué? Porque necesita hacer que la célula pase de menos 85 y llegar al umbral que es menos 40, por ejemplo. Entonces se va a tardar más tiempo, por lo tanto tiene que hacer que el estímulo sea más intenso, ¿verdad? Entonces, periodo refractario es absoluto, no se va a producir otro potencial de acción, aunque usted somate a la célula. Periodo refractario relativo, sí puede generarse otro potencial de acción, sí y solo si el estímulo es de mayor intensidad. Ahora, cuando usted ya estimula la célula en la fase de repolarización, en la fase de reposo, pues ya ni modo, ya se va a generar otro potencial de acción, ¿sí? ¿Ok? ¿Entendieron estos conceptos? Sí, doctora. Sí, bueno, perfecto. Ok, entonces aquí tenemos cómo se propagan los potenciales de acción. Los potenciales de acción en las neuronas, por ejemplo, el potencial de acción para que sea transmitido a otro órgano del cuerpo, ¿verdad? Tiene que empezar aquí, en el inicio del axón, ¿sí? Las células reciben múltiples estímulos a través de sus dendritas y esos estímulos son potenciales que se llaman corrientes locales, es decir, muchos de estos estímulos no son ni potenciales de acción, solo son despolarizaciones, pero como la distancia entre las dendritas y la membrana de la célula es muy corta, se propagan las corrientes de despolarización hasta que llegan al axón, ¿verdad? Y aquí en el axón es donde se producen los potenciales de acción. Y estos potenciales de acción se van propagando en forma de corrientes que se llaman corrientes electrotónicas, es decir, el potencial de acción se tiene que estar regenerando en cada pedacito de la membrana, ¿sí? Entonces aquí se llama la región activa en el inicio del axón porque es donde hay más canales de sodio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Se produce la despolarización y se va propagando en cada pedacito del axón, ¿verdad? Hasta llegar al final del axón, ¿sí? Como les digo, se propaga sin decremento, es decir, siempre el voltaje va a llegar a 50 o a 30 milivoltios hasta el final del axón. Ahora bien, esto implica que las corrientes de sodio, las corrientes de cationes tienen que regenerarse en cada pedacito de la membrana y hay algunos factores que influyen en la propagación, en la velocidad de propagación del potencial de acción. Una es estas dos van como que juntas, ¿verdad? La constante de tiempo y la constante de longitud. La constante de tiempo se refiere a cuánto tarda el potencial de acción en recorrer cierta distancia, ¿verdad? Y la constante de longitud es qué factores influyen en la distancia en que va a recorrer la corriente. Y aquí es mucho ver cuestiones de cables eléctricos, ¿verdad? Ustedes saben que los cables estos que llevan la energía eléctrica hacia nuestras casas son unos grandes cables, bien gruesos, ¿verdad? Esos que van en los postes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cables eléctricos, al igual que nuestros axones, que nuestras fibras nerviosas, si el cable es grueso, ¿verdad? Hay menos resistencia al flujo de la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestras membranas celulares generan mucha resistencia a la corriente, ¿ya? Por su contenido de lípidos y su estructura. Entonces, la corriente de iones que se tiene que ir regenerando va pasando por en medio del citoplasma, bueno, no en medio del citoplasma, sino que un poquito en el citoplasma por debajo de la membrana, porque ahí hay menos resistencia al flujo de corriente,
¿sí? Entonces, en cuanto más grueso es el cable, la resistencia interna al flujo de corriente es menor. Entonces, en un cable grueso, la velocidad a la que se va moviendo el flujo de corriente es mucho menor que si nosotros ponemos un cablecito delgado, ¿va? Y eso aplica también para la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, en un cablecito delgado, la resistencia al flujo de corriente es mayor que en un cable grueso, ¿sí? Y entonces, en los cables gruesos, y eso aplica para nuestros axones y nuestros nervios, ¿verdad? Las fibras nerviosas gruesas transmiten más rápido que las fibras nerviosas delgadas, ¿sí? Esa es una cosa. Luego está la mielinización, ¿sí? ¿Qué hace la mielinización? Ustedes han visto que todos los cables eléctricos tienen que tener un recubrimiento, un aislante. ¿Esto por qué? Porque resulta que, si regresamos a esta gráfica, esta regeneración de corriente que se va a estar dando entre la membrana, la parte interna y externa de la membrana, va haciendo que parte de la energía eléctrica se disperse acá, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces la velocidad de conducción se vuelve mucho más lenta porque la velocidad de regeneración de la corriente aquí a través de todos estos pedacitos de la membrana se tarda más. Y entonces, ¿qué es lo que hace que los cables, que las fibras nerviosas transmitan más rápido? Un aislante, ¿verdad? Que se llama mielina, ¿sí? Ustedes saben que un cable eléctrico pelón no transmite la corriente, ¿verdad? Pues es lo mismo en las fibras nerviosas. Tienen que tener un aislante. Entonces, las fibras nerviosas, bueno, no tienen, ¿verdad? Hay unos que no tienen. Las fibras nerviosas que tienen mielina transmiten más rápido el flujo de corriente. Ahora, la mielina no recubre toditito el axón, ¿verdad? Sino que, porque son células que producen la mielina. Entonces, la mielina recubre una gran parte del axón, pero deja unos pedacitos desnudos, ¿verdad? Estos pedacitos desnudos del cable se llaman nódulos de Rambier. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos nódulos de Rambier? Pasa que aquí se produce la despolarización y el flujo de corriente se va rapidito, sin perder energía aquí, porque está aislado. Y se va hasta el próximo nodo de Rambier y se vuelve a regenerar y la corriente va pasando para este lado y para este lado. Entonces, esto hace que la velocidad de conducción sea mucho más rápida. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en las neuronas motoras? Las neuronas que tienen que controlar el movimiento de nuestros músculos son fibras gruesas y mielinizadas. Entonces el impulso viaja rapidísimo, de tal suerte que cuando nosotros movemos el dedito del pie, alguna neurona que está en nuestra médula lumbar suelta el impulso y lo transmite a velocidades súper rápidas hasta el dedito gordo del pie y lo podemos mover, ¿verdad? Pero eso se debe a estas características de los cables, ¿verdad? O sea, de los axones, que son fibras gruesas, con poca resistencia interna a la corriente, cuya constante de longitud es mayor, ¿sí? Y luego tienen un aislante que se llama mielina y que permite este tipo de conducción que se llama conducción saltatoria. No es que la corriente brinque de nódulo a nódulo, pareciera, por eso le pusieron conducción saltatoria. Lo que ocurre es que en los nódulos de Rambier, que es la parte desnuda del axón, se produce el potencial, ¿verdad? El cambio de polaridad, la corriente electroquímica viaja hasta el otro nódulo y aquí se regenera y viaja hasta otro y así rápido, ¿verdad? En cambio, en los cables no mielinizados o en los axones no mielinizados, porque también tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, las fibras que transmiten el dolor son delgaditas y no mielinizadas. Entonces, por eso el dolor es una sensación que nosotros sentimos más lenta, ¿sí? Y si no, hagan una prueba cuando uno se quema. Si uno pudiera transmitir el calor, la temperatura y el dolor viajan por esas fibras no mielinizadas. Si uno pudiera sentir el calor intenso rápido y el dolor rápido, no se quemara, ¿verdad? ¿Por qué nos quemamos? Porque la transmisión del dolor es más lenta, ¿sí? Entonces, esas son las características de la conducción del impulso nervioso, ¿sí? Y aquí lo tenemos en esta gráfica también, ¿verdad? Esta gráfica es tomada de Bernie Levy. Aquí tenemos la velocidad de conducción dependiendo del diámetro y la mielinización de los axones, ¿verdad? Entonces, en una fibra mielinizada, la transmisión es más rápida y conforme más grueso es el diámetro del axón, más rápido. En cambio, en una fibra no mielinizada, la transmisión del impulso va a ser mucho más lenta, aunque el axón
sea grueso, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿preguntas, jóvenes? Yo sí, A ver, dígame, disculpe. dígame. Ay, no, qué pena. No hay nada de pena, para eso es la clase. A ver, dígame. Es que fíjese que no entendí lo del diámetro de la fibra. O sea, usted explicó que en el ejemplo que, que pues normalmente, o sea, yo lo entiendo así, si es más gruesa, va a tener, no sé, o sea, una menor velocidad de conducción, pero si No, es más, o sea, no hablando de, no, no, es es que al no, revés. esa parte no la entendí. Es al revés. Entre más grueso el cable, más rápido conduce. Entre más delgadito el cable, más lento conduce. Lo que pasa es que eso se debe a que la membrana crea resistencia al flujo de corriente, ¿sí? Pero la parte interna, esta genera menos. Tal vez cierre su micrófono porque tengo así como forward, ¿verdad? O sea, me regresa mi eco. Entonces, como la membrana crea mucha resistencia al flujo, la parte interna, o sea, el citoplasma que está adyacente a la membrana, es una vía más rápida para que se transporte el impulso, ¿verdad? Pero entre más grueso es el cable, esa parte también tiene resistencia, pero es menor que la de la membrana. Ahora, entre más grueso es el cable, es menor la resistencia para que pase la corriente. Entre más delgadito es el cable, mayor la resistencia. Entonces, ¿qué pasa? En los cables gruesos, la velocidad de conducción es alta. En los cables delgaditos es más lenta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya le resolví su duda? Sí, gracias. Ok, ¿otra duda? Sí, Doctora, disculpe. perdón, dale tú y después yo. Solo Disculpa. quería saber el examen de hoy, ¿a qué hora va a ser? Disculpe. A las 8 de la noche, entre 8 y 11 de la noche va a estar disponible el cuestionario. Ay, por favor, esa es otra cosa, chicos. Los que no tengan portal, mándenme un correo con su correo al que les pueda mandar el corto que se los voy a mandar en Google Forms. Si no me mandan correo con su correo al que les mande el Google Forms, no van a hacer el corto. Entonces sí necesito que me manden los que no tengan portal, ¿verdad? Si alguno no tiene portal, porque el cuestionario va a ser en el portal, ¿sí? Gracias. Okay. Disculpe, otra cosa, viene a también a hacer como procedimientos. No, cálculos no, solo preguntas de selección múltiple, solo eso. Lo que quiero que revisemos ahorita, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Ya no tenemos tiempo. Bueno, esto lo vamos a revisar la próxima clase. Vamos a hacer ejercicios de cálculo de la ecuación de Nernst en la próxima clase antes de empezar el tema de transmisión sináptica, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Sí, solo doctora, disculpe. Entonces, Díganme. yo también tenía duda con eso del ancho del cable. Entonces, ¿se podría Ajá. decir de que entre más estrecho es, entre más pequeño el diámetro, como que rebota, por así decirlo, ¿verdad? Como que rebota más el potencial con la membrana y más se interfiere, por así decirlo, porque es más chiquito el diámetro. Exactamente, es como que la membrana genera un poco de, la membrana genera resistencia y como el citoplasma está muy cerca de la membrana, genera también más resistencia al paso de la corriente. Entonces, un cable delgadito hace que la transmisión del impulso o de la corriente eléctrica sea más lenta, ¿sí? Su constante de longitud es menor, ¿sí? O sea, un cable Perfecto. delgado transmite más despacio. Ese es el punto. ¿Ya? ¿Ok? Kenneth, dígame, ¿qué otra pregunta tiene usted? Sí, disculpe, yo le había entendido que la corriente viaja como de la membrana y un poquito adentro del citoplasma, ¿no? Exactamente. En el citoplasma que está por debajo de la membrana, o sea, no corre a través de la membrana, sino por debajo en el citoplasma, dijéramos. Ahí es donde corre, porque ese es el sitio de menor resistencia. Acuérdese que es un medio acuoso, ¿verdad? Con electrolitos. Entonces, eso transmite rápidamente la corriente de iones, ¿sí? O la corriente electroquímica. En cambio, la membrana tiene lípidos y los lípidos generan resistencia al flujo de la corriente. Entonces, por eso es que la corriente viaja en la parte interna, no sobre la membrana, sino internamente en el citoplasma, dijéramos. Ahí es la cosa. ¿Sí? ¿Otra pregunta?
Doctora, disculpe, en el Dígame. corto vienen todos los temas de las páginas que teníamos que leer esta semana, ¿verdad? Sí, todos los temas de las páginas que teníamos que ver esta semana y algunas de las cosas algunas pocas cosas que les dije durante la clase, ¿verdad? Entonces, si quieren, pueden volver a escuchar la clase anterior para tener nuevamente ahí frescos los conceptos, pero por eso les decía yo que es que los cortos son para obligarlos a leer antes de la clase, ¿sí? ¿Ok? Van a ser como 10 preguntas, o sea, tienen 10 minutos para hacer el corto y este va a estar disponible de 8 a 11 de la noche, ¿sí? Y porfa, no se les olvide a los que no tienen portal que me manden correo, porque si no, no van a poder hacer el corto, ¿sí? Bueno, chicos, ya nos pasamos 5 minutos de la hora y a ustedes les va a tocar otra clase y a mí también, así que nos vemos entonces en la próxima clase que es el martes, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier duda me pueden escribir, por favor, ¿sí? Que tengan feliz día. Gracias, feliz día. Feliz Gracias, día. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.